curva y volví a saltar acá. Si lo vemos en el perfil de curvatura, veníamos con un radio infinito y saltábamos en un punto a un radio finito, o sea que había una discontinuidad en curvatura. O sea que en el mismo punto pasamos de una recta a la curva. Eso es un problema para el vehículo porque causa inestabilidad. Y también cuando ya hicimos las curvas en campo, los vehículos no hacen el recorrido que teóricamente diseñamos, sino lo hacen más cerrado. ¿Para qué? Porque tienen más velocidad. Entonces hacían como la forma. Pero no se puede dejar de esa manera. Entonces, ¿qué fue lo que se trató de hacer? Pues tratar de hacer el recorrido más o menos que hace el vehículo, que al final lo que se hizo fue, en lugar de hacer la curva acá, se trató de bajar un poco más la curva y después buscar otra curva que empalmara la recta con la curva y la recta con la curva. Entonces, ¿cuál fue la que más se dio? Una curva que es la espiral de Euler, que hace como así, que la tomamos por acá. Entonces, por eso esta curva regularmente la tenemos así, espiral, un círculo y la espiral, que es la que regularmente aparece, espiral, círculo, espiral. Y eso lo que hace es esto, o sea que vamos a tener la recta, ahora una curva de transición que es la espiral, un pedazo de la curva circular y un pedazo otra vez de la espiral de transición. Por eso aparece la curva espiral, círculo, espiral, que nos garantiza un cambio o una transición de curvatura. Entonces ya el perfil no hace esto, sino pasamos de un radio infinito a un radio finito. Entonces hace una transición de esta curvatura. Entonces para eso hicimos. También, ¿por qué se hizo esa curva? Porque necesitamos una transición entre, cuando voy en la recta, solo hay una pequeña inclinación que se llama bombeo, y en la curva sí necesito que todo el pelaje esté para un lado, para garantizar la estabilidad del vehículo. Entonces necesitamos una distancia que nos permitiera hacer eso, ¿sí? Hacer esa transición. Y además que el manual dice esto de las curvas espirales. Entonces dice que el diseñador puede omitir la espiral de transición independientemente de la categoría de la carretera y la velocidad específica de la curva, solo cuando el radio de la curva sea superior a 1000 metros. O sea que para que podamos hacer una curva circular simple, debemos hacerla con un radio de 1000 metros. Si no, hay que hacerla espiral, círculo, espiral. ¿Sí? Por eso algunos autores plantean que casi los diseños en Colombia ya no se pueden hacer con circulares. ¿En dónde podemos hacer un radio tan grande de 1 kilómetro? En la costa y en el centro. Ahí. El resto imposible. Manizales, la línea imposible, porque eso implicaría hacer unos cortes o unos movimientos de materiales muy grandes. O sea que siempre vamos a tener que hacer esas curvas espirales. Entonces, la curva que más se ejemplo es esa, la que se llama una curva clotoide, que es una curva de esa manera, la que ustedes vieron en matemáticas, y lo que tratamos de utilizar fue un pedazo de por acá para poder hacer esa unión entre la recta y la curva. Entonces ahí está la formita, ¿cierto? De la clotoide. Regularmente no la utilizamos. Creo que sí. No la utilizamos así, o sea, solo la curva espiral, pero sino siempre unida con una circular, o sea que si miramos, esta es toda la curva, donde está una espiral, un círculo y una espiral. ¿Sí? Entonces ya, esta primera parte, o esta, es lo mismo que una circular, entonces esta partecita de acá, ya ustedes la saben calcular. Entonces, esta partecita de acá, que es una curva circular, ya la saben, lo único que cambiaron los nombres de los punticos. Entonces, esto es una curva circular. Y ahora vamos a mirar cómo se calcula esta, que sería la curva espiral. ¿Sí? Si lo vemos en CAT, lo que se hizo fue esto, que hacíamos la curva y los vehículos no circulaban por ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos como un offset hacia atrás de la curva. Entonces pasó este PC y ahora hablamos de un punto PC desplazado. Y después buscamos una línea, una
curva que uniera la tangente, o sea, la línea recta con la curva. Y de ahí fue que salieron esas espirales, que son estas líneas. Entonces quedó la espiral, un pedazo del círculo y la otra espiral. Entonces por eso siempre la curva va a aparecer de esta manera. Espiral, círculo, espiral. La espiral, el círculo y la espiral. Entonces es como si tuviéramos tres curvas en una, ¿sí? Y por lo tanto cambian los elementos. Entonces ahora hablamos de varios puntos. ¿Le puedo hacer una preguntita? Es que no veo dónde está la espiral. La espiral es esta. ¿Sí? Una curva que está uniendo la recta con la circunferencia. ¿Sí? Entonces ahora, antes teníamos solo dos puntos, PC y PT. Ahora tenemos este punto, este punto, este punto y este punto. Cambian los puntos, ¿por qué? Porque hay ahora como si fueran tres curvas. Y cada uno de esos puntos los llamamos como que une. Entonces, este punto que une la tangente y la espiral, y así lo llamamos, TE. Este siguiente punto que une la espiral y la curva, SE. El siguiente punto que une la circular y la espiral, CE. Y el último punto une que la espiral y la tangente, ET. ¿Claro? ¿Sí? Entonces ahora, para calcular esta curva, ¿qué tenemos? El delta, que lo calculamos igualito como lo calculamos para la circular. El radio, ¿de dónde sale? De acuerdo a la velocidad, ¿cierto? Y ahora solo nos falta calcular un elemento adicional, que es cuánto debería tener de longitud esta curva. Entonces, ¿cuánto debería tener de longitud esta espiral? Que garantice que cuatro criterios que regularmente necesitamos que funcionen. Uno, que haga la transición de la curvatura. O sea, que yo pase de la recta a la curva, entonces que la fuerza que calcula alcance a pasar hasta acá. Lo otro, que me permita desarrollar el peralte en esa línea. Y lo otro, que es un concepto de estética, es que se forme la curva. Porque como es una espiral, ¿cierto? Si es muy pequeña, va a quedar como una recta. Entonces, haríamos lo mismo, recta, recta y curva, volvemos a tener los mismos puntos. Entonces, hay dos criterios que es para que se forme la curva. Uno de ellos es el offset, que se llama disloque. Según lo que se ha calculado, lo mínimo para que se forme la curva son 25 centímetros. O sea, si yo no desplazo más de 25 centímetros la curva, no es necesario hacer la espiral, porque no haría ninguna condición. Y lo mismo, ese angulito que se forma acá debe ser mayor a 3 grados. ¿Sí? Entonces estaría comparada esa condición. 25 centímetros y 3 grados. Los de estética, sí. Entonces había una condición. Y también hay una longitud máxima que podemos tener de esa espiral. ¿Por qué? Porque si tampoco tenemos una longitud más grande, matemáticamente resolvería la espiral. Entonces quedaría la espiral, la curva, la otra espiral y termina. Y bueno, matemáticamente funciona. El diseño no, el vehículo no va a dar vueltas en el eje para poder pasar. Entonces tampoco puede tener una condición. Entonces siempre es eso, van a ver esos parámetros. Entonces, con base en lo que ustedes ya programaron, pues abran esa hoja de Excel y formulamos para calcular esta curva. Entonces acá, aquí usted ya tiene formulado todo esto, ¿sí o no? Entonces aquí donde tienen, aquí en la parte de arriba, copien de lo que ya calcularon de la curva circular, esta partecita, que sería, yo le doy las 3 coordenadas y él me calcula el
calculemos con estas coordenadas para que todos vamos comprobando que les dé lo mismo. Es decir, ahorita se quiere decir, desplácelo hacia abajo y copien la parte de arriba, que fue lo que ya hicimos en la curva circular, que me permita meter las tres coordenadas y él calcule el delta. ¿Existe algún otro tipo de curva? ¿Señor? ¿Existe algún otro tipo de curva? Sí, ahora es una curva espiral, círculo espiral. Pero además de las dos que estamos viendo. La primera fue circular, ahora esta es espiral, círculo espiral. Vamos dos. Pero hay más. Sí, falta otra. ¿Qué otro tipo de curva? Espiral, espiral. ¿Eso no es muy cerrado? Pero en algunos hay que hacerlo. Listo, entonces pongan en la parte de arriba y formúlenlo, bueno, copien las fórmulas que ya la tienen y miren si les da lo mismo. Entonces aquí, con esto calculan delta norte y al final debe dar el delta. 46, 32, 34 a la derecha, ¿sí? Hasta ahí. ¿Listo? ¿Cierto? Listo, entonces están las coordenadas y los delta. ¿Qué es el primer elemento que siempre vamos a calcular? El delta. ¿Listo? Entonces ahora, ¿el radio de dónde sale? ¿El radio de dónde sale? ¿De dónde sale este valor del radio? ¿La curva verdad? ¿De acuerdo a qué? ¿Cuál cuadrito? ¿De dónde sale el radio? ¿De la curva? De la curva, sí, pero sí, admitamos la curva, pero ¿de dónde lo sacamos? ¿O ¿por qué sacamos ese radio? Del manual, ¿sí o no? ¿Que depende de qué? De la velocidad. Entonces, para una velocidad de 50, ya sabemos que el radio es 73. ¿Listo? Y la otra que necesitamos acá es el arco. ¿Cuánto es el arco? ¿O qué es el arco? Cada cuánto entregamos información, que puede ser 5, 10 o 20, que si no nos especifican, el arco es 10. Entonces, con esos tres datos podemos calcular la curva anterior, ¿sí o no? Con el delta, con el radio y con el arco calculamos una curva circular, ¿sí o no? Sí. Ahora, para la espiral necesitamos otro dato adicional, la longitud de la espiral. Y esa longitud de la espiral se calcula, o sea, hay 4 datos que hay que calcular. Si quieren, descarguen el libro, están las fórmulas y vayan a esto.
estas son las 5 formulitas que vamos a programar para determinar estas de aquí arriba, las mínimas, y esta la máxima longitud de la espiral. Entonces, si quieren, háganlo en otra hoja o donde quieran y metan estos datos que serían los datos variables que vamos a utilizar. Si quiere hagan otra hoja. Y pongan estos datos iniciales. Estos no, ni hacemos de entrada ni de salida. Entonces, velocidad de la curva, rayo, sentido, marco unitario, pendiente de la rampa, variación de la aceleración, ancho del carril y pedal. Entonces, en una hojita, si quieren una hoja aparte o en otro espacio de la hoja que tienen, como quieran. Lo que vamos a calcular ahí es la longitud mínima que debe tener la espiral. Todo lo que hemos visto anteriormente, que hallamos la T, la G, y todo eso era para una curva Eso es para la circular. curva circular. Y eso es Entonces, espiral. déjenlo, háganlo en otra hoja para que ya tengan el otro cálculo que sería esta, la curva espiral, círculo, espiral. Es más común tener curvas en los proyectos espirales, ¿no? La mayoría. O sea, por eso, vemos primero las 3 tipos de curvas y después sí vamos a mirar de su proyecto cuál colocamos una, cuál colocamos la otra. ¿Sí? ¿Listo? Pero primero tenemos que ver las 3. Entonces, el primer dato, ¿de dónde sale? Del estudio de velocidad, ¿sí o no? Digamos que todas las curvas nos dieron 50. Este radio de la curva, ¿de dónde sale? De la tabla 3.2 de acuerdo a la velocidad. Que si es 50 es 73. El sentido de la curva sale de dónde? De lo que acabamos de calcular. Entonces, ¿qué sentido es? Derecho. El arco unitario, cada 10. La pendiente de la rampa sale de la tabla 3.5. Que es que en la recta yo tengo el carril así, ¿sí o no? Y en la curva la tengo así, ¿cierto? Entonces si yo uniera este punto con este punto, quedaría el perfil así, ¿cierto? Y es cuál es la pendiente máxima que le puedo colocar a eso. Eso es delta S. ¿Cuánto es lo máximo que lo puedo inclinar? ¿Por qué? Porque si no tuviera esa condición podría pasar lo que pasa en las pistas de ciclismo. Sí, que está muy empinado, pero si hiciéramos el pelante así, ¿qué pasará si un carro va muy despacio? Se desliza, ¿sí? Se ha visto que hasta cuando están ellos ciclistas tienen que tener un radio para que el técnico le dice cuándo puede atacar y no sé qué, porque si no va de primero, se sube y cuando baja está detrás de todo ¿por qué? Porque es diferente la forma y cómo lo tiene que manejar. Entonces, ese delta S es eso y sale en la tabla 3.6. Entonces, la tabla 3.6, acá está. En la tabla 3.6, ahí nos dice, de acuerdo a la velocidad, cuál es la pendiente de la rampa. ¿Cuánto es para 50 km por hora? 0.77%. O sea que acá, esta es 0.77%. O sea, ya no es 7%, pero No, esta es la rampa, es la pendiente, lo que decía, la pendiente es lo máximo que puede inclinar este borde. ok. La variación de la aceleración, igual, lo calcularon en laboratorio y sale de la tabla 3.7. De acuerdo a la velocidad, es 0.7.
la variación de la aceleración 0.7 y sale de la tabla 3.7. El ancho de carril de dónde sale de las especificaciones iniciales que nos dieron, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer el proyecto, de acá. Entonces acá decía cuál era el ancho del carril, ¿cuánto es? 3.4 metros de ancho del carril. Entonces, el ancho del carril 3.4. Están mismos. Entonces eso es especificación. Y el peralte de la curva, si van a la tabla 3.2, en la tabla 3.2 ¿Sabes qué? Ya se subieron. Bueno, ya se subieron. sino que fue en cada capítulo. En la tabla 3.2, aquí está, para 50 kilómetros nos dice que el radio es 73 y que el peralte ¿cuánto es? 8%. 8%. Es acá, que el peralte es del 8%, que es de la tabla 3.2. Ahí están los datos iniciales y de dónde sale cada una tablita. ¿El ancho de carril de qué tabla es? ¿Qué tabla? No, eso sale en la especificación, esto es del estudio de tránsito. Ah, ok. Entonces ya está. Y ahora, con base en estas variables, calculamos la longitud mínima de la espiral, que es aplicar esas formulitas que están en la página número 2. Esa está, lo tienen acá y la van calculando. Entonces, formulen cada una de esas. El primer criterio es la distancia mínima que debe tener la longitud de la espiral 1, que sería igual a esta, que sería la velocidad sobre 46,56 por J, que J es esto, multiplicado por la velocidad cuadrada sobre el radio de la curva, menos 127 por el peralte. Y eso es la distancia mínima que se debe hacer para que cambien de la recta a la curva. Entonces calculenlo, ¿cuánto les da? ¿Cuál es VE? ¿Cuál? VE. Velocidad. La velocidad sobre 46,56 por J multiplicado por la velocidad cuadrada sobre el radio menos 127 por el peralte. La velocidad no es 50. Sí, señor, la velocidad 50. La J, .7, el radio 73 y el peralte el 8%. ¿Cuánto me dio? No. Ahora son los paréntesis, ¿no?
La longitud mínima que debe tener la espiral para que cumpla la variación es de 36 punto. ¿Cuánto? 876. Siempre la tercera cifra es el. Ahora, esto es lo mínimo. Ahora, la longitud mínima que sería la L2, la longitud de la espiral 2, dice que es igual al ancho de carril por el perante sobre teta S. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito para que me haga la transición del perante? ¿Cuánto dio? 35.32. 35 puntos. 32. 320. 325. Entonces, este es para que me garantice que de la recta a la curva haga la transición. Este para que me garantice ir de la recta al pedal. Este de percepción y este es. La percepción es para que garanticemos que el disloque sea mayor a 0.25. O sea, que el offset que le hacemos a la curva mínimo sea 25 centímetros. Por eso, necesitamos que la longitud de la espiral sea mayor a este formito. Entonces calculemos cuánto da 6 veces por el radio la raíz cuadrada. ¿Listo? ¿Cuánto dio? 22. 20 puntos. 92. 8. 8. Y también esto es para que se forme la curva entre la recta acá. Este ángulo es el mínimo 3 grados. Para garantizar eso se aplica esta formulita. Una pregunta. ¿Listo? ¿Cuánto les dio esto? 7.645. Esto, o sea que estas 4 variables son la mínima. O sea, la longitud que yo tome la espiral debe cumplir con estas 4 mínimas. Y la máxima es esta formulita. Entonces, ¿cuánto les da la máxima? Por eso son los términos que yo quiero.
88.33. Pero pues, si no fuera solamente de la lo que dice ahí es que la estudiante no entiende las tareas que el resto de los maestros Y esta es la máxima. Entonces, O sea, ¿qué tenemos que hacer? Escoger una longitud de la espiral que sea mayor a las 4 mínimas. O sea, que la longitud de espiral debe ser mayor a estas 4 y menor a esta en múltiplos de metro. ¿De metro? De metro. Entonces, ¿cuál sería la longitud mínima? ¿Cuál cumpliría que sea mayor a estas 4, menor a esta en múltiplos de metro? pues mayor a 36. ¿La mínima cuál sería? La mínima es 30. Ah, no, la La mínima mínima es 37. La mínima que sea mayor a estas 4. Ah, mayor. 37. 37. Entonces, podríamos utilizar como longitud de la espiral mínima 37, ya que es mayor a 36, mayor a 35, mayor a 20, mayor a 7 y menor a 88. Pero esa únicamente, o yo puedo usar por ejemplo 49. Esta es la longitud mínima, pero puedes utilizar desde 37 hasta 88. ¿Y no hay una fórmula como para hallar eso a lo mínimo? Promediando así. ¿Cómo así? O sea, digamos, solamente uno lo determina que sea mayor de. Mayor que esa es el múltiplo de 7, sí. Regularmente siempre calculamos con la mínima y ya cuando estemos analizando si hay espacio las podemos aumentar, pero inicialmente todo con lo mínimo. O sea, radio mínimo y longitud de la espiral mínima. ¿Listo? Ok. Entonces ya tenemos la longitud de la espiral y ahora pues ya si vamos al cuadrito ya tenemos el otro dato que sería la longitud de la espiral que sería 36. Esta que haya pues quedó formulado y con base en eso ya calculan cuál es. Entonces ya tenemos, para calcular esta curva necesitamos el delta, el radio, la longitud de la espiral y el arco. ¿Para calcular qué? La curva. ¿Listo? Y ya con eso pues vamos a empezar a calcular todos los elementos que fue lo que ustedes ya formularon, ¿sí o no? Solo que vamos revisando que todo les ha quedado bien. Entonces, el delta, el radio y la longitud de la espiral son los criterios. Ahora, el primer parámetro que hay que calcular, el parámetro de la espiral. Formulen y revisen esto. El delta es este. El radio 73, la longitud de la espiral 37. Entonces calculen el primero. ¿Cuánto les da el parámetro de la espiral? ¿Cuánto te dio? 58.
igual? Es más común. Que en todo caso. Por eso. Ahora. Entonces ahora, ese delta fue este ángulo que está acá, o sea, no. La proyección de esta línea la proyección de esta línea y este ángulo que calculamos. Este es el delta. Este delta, 46. Y eso es este mismo. Todo este es el mismo. Pero ahora ese delta se transforma en tres ángulos, que son este ángulo de acá y este ángulo de acá, que son los ángulos de la espiral, que se llaman teta sub e y teta sub e. Este teta sub e son los ángulos de deflexión de la espiral. Y este ángulo del centro es el delta del círculo. Teta sub e y delta sub e. ¿Cómo se calculan esos ángulos? Con estas dos fórmulas. Te abren el todo. Te pongo pausa. Calculen el ángulo de la espiral y el ángulo central de la curva. Estos ángulos en grados, minutos y segundos. Y este ángulo teta sub e, háganlo en grados, minutos y segundos. Y también en radianes. Se queden en dos celdas. Mira, pilas que algunos no están haciendo nada chévere. Yo veo que algunos no hacen nada acá y después resultan con una hoja de Excel programada. En el trabajo me entregaron unas que eran igualitas, por lo tanto tenían los mismos errores. Y eso se llama copia, ¿no? Y los dos tienen la misma sanción, tanto el que la presta como el que la ejecuta. ¿Listo? Pero que algunos se la pasan solo mirando el techo y es un problema de cada uno. ¿Sí? Lo único es que si no hace aquí eso, no sé, después lo hará en su casa, pero si aparece con una hojita calculada, que después le aparecen los datos y se da uno cuenta es porque todos tienen el mismo error, como les pasó a algunos, todos tenían el delta mayor a 180 grados. Oye, pero yo quería hacer una pregunta en cuanto a eso. Lo que pasa es que usted en las presentaciones tiene, creo que todos cometimos el mismo error por eso mismo. Tiene los cuadrantes como 1, 2, 3, 4. Así Y son. son, por ejemplo, si uno busca en internet, y los cuadrantes son 1, 2, 3, 4. Pero en matemáticas. Porque yo corregí eso con los cuadrantes y ahí se corrigió la abscisa y las letras. Están en topografía. Tienen los libros de topografía, ahí está bien. Y la otra es que yo aquí los dije, pero como se la pasan en otra cosa.
Pero hay algunos que están haciendo lo de QGIS, algunos están mirando el hecho. Cada uno mirará qué hace. Yo no, o sea, ustedes son los que son responsables de eso. Yo dije acá, ¿qué pasaba cuando el delta era mayor a 180 grados? ¿Qué tocaba Se hacer? podía. No se podía, por eso que tocaba ajustarlo. Que era solo sumarle al azimut que estaba en el primer cuadrante 366 solución. Y yo les dije, anoten ahí que toca ajustar la hoja de Excel, ¿sí o no? ¿Cómo es, ingeniero? ¿Sumar el azimut del primer cuadrante 360 y ya? Sí. Al azimut está en el primer cuadrante le suman 360. Y listo. Pero eso tampoco, o sea, también se puede hacer como si el delta pasa de 180 se le quita 180. ¿No? No, porque queda lo tiene. O sea, en lugar de dar 83, da 95, está calculando. Eso lo al inicio se le quita. Y ya, sino que tienen que formularlo. Esto, pero pilas. ¿Sí? O sea, respeto a que no toma apuntes, pero igual al final debe hacerlo con cada uno. Porque es que aquí nadie tiene secretaria, ¿no? Para que alguien le esté copiando todo en Excel y después se lo pase. ¿Eso? Entonces, ¿cuánto va el ángulo de flexión de la espiral? En grados, minutos y segundos. 14, 30, y en radianes, ahí con ese chavo que hacemos operación. Y el delta sub C. El delta C. Dos veces delta C. Leo el 17, sí. 1 grado, 17 grados. 30, 30. ¿Listo? Entonces estos tres ángulos, este y este son iguales, ¿por qué? Porque la longitud de la espiral es igual acá y acá. Si fueran diferentes, habría que calcular ángulos diferentes. Listo, entonces ya tenemos ahí. 3 grados, ahí tenemos el θ sub e, que es el ángulo de flexión de esta espiral, el θ sub c, el ángulo de flexión de la circular, y el θ sub e, el ángulo de flexión de la siguiente espiral. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Calcular este x y el y, que son ¿qué? Ahora, lo que está acá es cómo calculamos todos estos puntos si se fueran a localizar, o sea, para poderlos dibujar, que es lo que para eso se calculan todos los elementos. Entonces, ¿cuáles puntos debemos localizar? Los puntos que hay que localizar son este punto, que es el S, que es y este mismo punto que es el C. Entonces, ¿cómo lo localizamos? Igual como hicimos las coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a tener esta línea que es perpendicular acá y esta línea de acá a acá. Entonces con esas vamos a localizar, y lo mismo acá, esta línea de acá a acá perpendicular y esta línea de acá a acá sobre la línea. Esta línea es x sub c y esta línea y sub c. Lo mismo acá, esta línea pequeñita y sub c y esta x sub c. Entonces son, este x y y son las coordenadas cartesianas para localizar este punto y este punto. ¿Cómo se calculan? Con esta formulita. Con estas. Con ahí está. Lo único. Profe, ¿esa sucesión cómo se hace? Señor. ¿Esa sucesión cómo se puede hacer ahí? No, solo se hace hasta donde están los puntos. O sea que solo lo programamos hasta acá.
¿Por qué no lo hacemos después? Porque aquí ya está afectando la quinta cifra decimal, entonces ya no nos interesa que lo hagamos. Y la única condición es que este teta sobre que hay acá debe ser el teta en radianes. Ajustenlo y cuánto les da X y Y. Ok. Entonces. O sea, el teta en radianes. Que este está bien haciendo el ángulo de deflexión, ¿cierto? Sí, de arriba, esto. O sea, ese 2 tiene que utilizar este. Es 0.53. O sea, acá N 37 y acá teta E a la al cuadrado, a la 4 y a la 6. Y acá teta sube al cubo, a la quinta y a la 6. Cuando nosotros ¿Cuánto le dio? ¿Algo ya lo calculó? 36.70. El X sucedió 36. ¿La Y? 3.1. Ok, se le perdió bonito.
atención? Ahora, al igual que localizamos el S, también hay que localizar este puntito, este de acá, que fue cuando hicimos el PC. O sea que esta es la curva y se hizo y el punto quedó por acá, que era el PC desplazado. Es lo mismo, es esta distancia acá, acá y esta distancia de acá, acá. O sea, para localizar este punto. Y donde esta es la P y esta la K minúscula. Y esta P es la que llamamos el disloque, que teóricamente, si está bien, debe ser mayor a punto 25. ¿Verdad? El disloque. Las coordenadas desplazadas. Sí, PC. Los dos X y Y, las mayores que No, este PC. Ah, Entonces, para calcular el P y la K, se calcula con estas fórmulas.